¿Existe una dimensión latinoamericana para la historia de los medios? Las historias de la prensa, el cine, la radio y la televisión adoptan la mayor parte de las veces la forma de historias nacionales que reproducen, aún sin desearlo, el nacionalismo de sus objetos de estudio. Esto resulta paradójico, ya que los medios de comunicación han funcionado simultáneamente como agentes de mundialización. Así, la tensión entre principios universales y nacionalismo es particularmente evidente en los nombres elegidos por los periódicos políticos. La Nación de Argentina o el Nacional de Venezuela se oponen en este punto a El Universal de México o El Mundo de Colombia. El nacionalismo también impregna los relatos técnicos y empresarios pioneros de radiodifusión, pero la metáfora de la ventana abierta al mundo se impuso para referirse a la televisión. En cualquier caso, la dimensión latinoamericana solo se percibe con claridad desde una mirada externa, aunque no necesariamente distanciada, como es muy evidente en la OCIA, Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, o para Walt Disney, que no dejaron de identificar y estimular algunas diferencias nacionales. Los estudios comparatistas han buscado sortear esas tensiones. Sin embargo, les resulta difícil evitar el riesgo de profundizar o minimizar las perspectivas nacionales. América Latina, de la misma manera que África o infinidad de países europeos, no merece ninguna mención en las historias de los medios concebidas desde el punto de vista técnico. Esto es así porque se trata de relatos que focalizan en sociedades donde las técnicas se inventaron y tuvieron su primera aplicación política y social por primera vez. Desde esa perspectiva, apenas un puñado de países, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, merece un lugar relevante de hegemonía económica, política y cultural. Desde este punto de vista, la historia de los medios en América Latina se presenta como una sucesión de anécdotas que explican su rol periférico de copia, retraso y precariedad. Determinar los ejes a partir de los cuales plantear los problemas específicos de una historia de los medios en América Latina supone revisar el modo en que se ha contado la historia de la alfabetización, las ciudades, la técnica, el consumo, la modernización, el desarrollismo y los estados nacionales. Porque al introducir los medios de comunicación como un agente significativo de esos procesos, y negarlo se vuelve cada vez más injustificable, todos los demás elementos se reordenan, cobran nuevos sentidos y exigen una nueva interpretación. Esta historia, que no es el negativo o la copia de lo que tuvo lugar en otra parte, apenas comienza a esbozarse. La publicación de este cuaderno cuenta con algunos antecedentes que permitieron reunir los autores y los trabajos incluidos. En primer lugar, la formación de la Red de Historia de los Medios en 2010, que tuvo entre sus iniciativas la organización de una encuesta sobre historia de los medios en América Latina, en la que participaron algunos autores de este cuaderno. La encuesta recogió un estado de la cuestión en nuestra región, donde se destacó que se trata de un campo con grandes zonas inexploradas y con enormes dificultades para establecer consensos. Pero también que uno de esos consensos consiste en la necesidad de un mejor conocimiento mutuo de historias que se presentan entrelazadas de múltiples maneras. La encuesta fue editada en el primero de los cuadernos de la Red de Historia de los Medios, publicado en 2011. Entre los días 14 y 15 de septiembre de ese mismo año, se realizó el Seminario Internacional de Historia de los Medios en América Latina en Buenos Aires, cuya organización compartí con Gilberto Eduardo Gutiérrez, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y Mariano Messmann por la Universidad de Buenos Aires. Ese seminario, en el que participaron José Vicente Arismendi, María Alba Carlos Barbosa, Eduardo de la Vega Alfaro, Ana Paula Goulart, Esther Hamburger, Mónica Marona, Andrea Matalana, Jacqueline Ollarse, Paulo Antonio Paranaguá, Analia Rey, Eduardo Romano, Silvia Zaita, Eduardo Santa Cruz y Mariluz Vallejo, permitieron un primer encuentro presencial tan estimulante en lo intelectual como cálido en lo personal, al que sucedieron otros proyectos e intercambios. La publicación de esos trabajos sufrió distintos contratiempos y agradezco especialmente a los autores la paciencia demostrada que permite verlos editados ahora en los cuadernos de la Red de Historia de los Medios.
Este cuaderno 4 reúne los trabajos referidos a prensa y radio y el cuaderno 5 reunirá los trabajos sobre cine y televisión. Si bien el conjunto de artículos forma una unidad, la extensión y variedad de los trabajos excede lo que parece pertinente para la edición de los cuadernos, de manera que se introdujo una división en el conjunto que obedece parcialmente a criterios cronológicos. Los trabajos reunidos en el cuaderno 4 abarcan desde fines del siglo XIX hasta los años 40 del siglo XX, mientras que aquellos que integrarán el cuaderno 5 se extienden a lo largo de todo el siglo XX. La división por medios, prensa, radio, cine y televisión, que propone el índice, resulta arbitraria y en algunos casos la radio se funde con el fonógrafo, el radioteatro con la prensa, el cine con el teatro y la televisión es reconstruida a través de fuentes gráficas y fílmicas. Romper estas divisiones supone insubordinarse a imposiciones técnicas, pero también a las instituciones académicas. La puesta en común de trabajos sobre prensa, radio, cine y televisión fue un paso en ese camino que sería deseable profundizar en el futuro a partir de la definición de nuevos ejes para la historia de los medios en América Latina. Quiero agradecer especialmente a quienes aceptaron integrar el Comité Asesor Internacional que incluimos por primera vez en los cuadernos, destacados investigadores de variados y plurales intereses. También quiero agradecer a las instituciones que confiaron en este proyecto y sin las cuales no hubiera sido posible concretar la realización de aquel encuentro y la publicación de este cuaderno. El CONICET de Argentina nos otorgó un subsidio para la organización de reuniones científicas para la realización del seminario, que también contó con aportes de un subsidio de investigación PIB-CONICET, el apoyo de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad de Buenos Aires, a través de un subsidio UASIT que también ha servido para el sostenimiento de REIME. La tensión entre el apoyo institucional y la libertad para criticar las instituciones de las que formamos parte atravesó el período que media entre la realización de aquel seminario y la publicación de este cuaderno. Lejos de tratarse únicamente de una inquietud intelectual, ejercer la crítica en instituciones que carecen de autonomía dejó huellas en el grupo editor de REIME. Pensar y publicar de manera autónoma nunca es sencillo, pero lo que podría parecer una enunciación vaga o imprecisa se volvió tangible al reflexionar sobre el presente y la historia de los medios y de las instituciones en América Latina. Pero es un riesgo inevitable. En eso consiste el proyecto de REIME.